Mira hacia el cielo nocturno. ¿Qué ves? ¿Ves las estrellas titilando en la distancia, como pequeños faros en la vasta oscuridad? Miles de estrellas, brillando como diamantes sobre terciopelo negro. Cada una de ellas tiene su propia historia, su propio viaje a través del cosmos. Pero hay más para ver, si sabes dónde buscar. Con un telescopio, el cielo nocturno se convierte en un lienzo lleno de maravillas. Escondidas entre las estrellas hay vastas nubes de gas y polvo, más hermosas y misteriosas de lo que puedas imaginar. Estas nubes, conocidas como nebulosas, son los lugares de nacimiento de nuevas estrellas. Estas son las nebulosas, los lugares de nacimiento de las estrellas y los lienzos sobre los que el universo pinta sus obras maestras más impresionantes. Cada nebulosa es única, con colores y formas que desafían la imaginación. Las nebulosas no son solo hermosas, son laboratorios naturales donde se forman nuevas estrellas y sistemas planetarios. También son cruciales para nuestra comprensión del universo. Al observarlas, podemos aprender sobre los procesos que dieron forma a nuestro propio sistema solar. Al estudiarlas, podemos aprender sobre el ciclo de vida de las estrellas, la formación de planetas y la historia de nuestra propia galaxia. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro lugar en el cosmos. Únete a mí en un viaje para explorar estas maravillas celestiales. Juntos, desentrañaremos los secretos del universo y descubriremos la belleza oculta en las profundidades del espacio. Aprenderemos qué son las nebulosas, cómo se forman y por qué son tan importantes, desde su papel en la creación de nuevas estrellas hasta su influencia en la evolución de galaxias enteras. Prepárate para ser impresionado por la belleza y el misterio del cosmos. El universo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas, y las nebulosas son solo el comienzo. Imagina una nube en el espacio. No una nube cualquiera, sino una nube cósmica, llena de colores y formas que desafían la imaginación. Ahora, imagina esa nube extendiéndose por años luz a través del cosmos. Es tan vasta que podría envolver sistemas solares enteros. Esto es una nebulosa, una vasta nube de gas y polvo, un tapiz celestial tejido con los restos de estrellas. Estas nubes son los restos de supernovas, las explosiones de estrellas moribundas. Las nebulosas son enormes. Algunas se extienden por cientos de años luz. Su tamaño es tan inmenso que desafía nuestra comprensión. Para poner eso en perspectiva, la luz del Sol tarda poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Pero la luz de una nebulosa puede tardar miles de años en cruzar de un extremo al otro. Piensa en cuánto tiempo tomaría viajar a través de una nebulosa. Sería un viaje épico, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. A pesar de su tamaño, las nebulosas son increíblemente difusas. Están compuestas de gas y polvo tan dispersos que apenas interactúan entre sí. Son mucho menos densas que el aire que respiramos. De hecho, si pudieras comprimir todo el material de una nebulosa, apenas llenaría una pequeña fracción de nuestro planeta. Si pudieras volar una nave espacial a través de una nebulosa, es posible que ni siquiera la notes. Sería como volar a través de una niebla extremadamente tenue. Pero no te dejes engañar por su naturaleza etérea. A pesar de su apariencia delicada, las nebulosas son lugares de intensa actividad. Las nebulosas son lugares dinámicos, llenos de energía y actividad. Aquí, las fuerzas de la gravedad y la radiación están en constante juego. Son los lugares de nacimiento de las estrellas y los motores de la evolución galáctica. En estos viveros estelares, nuevas estrellas y sistemas planetarios están en constante formación, dando vida a nuevas generaciones de astros. No todas las nebulosas son iguales. Algunas brillan intensamente, iluminadas por las estrellas que contienen. Otras son oscuras y misteriosas, escondiendo los secretos de la formación estelar. Los astrónomos clasifican las nebulosas según cómo emiten luz. Algunas, como las nebulosas de emisión, brillan con luz propia, energizadas por estrellas cercanas. Imagina un letrero de neón, alimentado por electricidad. Otras, como las nebulosas de reflexión, reflejan la luz de las estrellas cercanas, como un espejo que refleja la luz del Sol. Luego están las nebulosas oscuras, que aparecen como siluetas contra el fondo de las estrellas. Piensa en ellas como manchas de tinta cósmicas, oscureciendo la luz que hay detrás. ¿De dónde vienen estas nubes cósmicas?
La respuesta está en el ciclo de vida de las estrellas. Las estrellas nacen del colapso de nubes gigantes de gas y polvo. Estas nubes son atraídas por la gravedad, juntando el gas y el polvo cada vez más. A medida que la nube colapsa, se calienta, llegando a ser tan caliente y densa que la fusión nuclear se enciende en su núcleo. Nace una estrella. Pero no todo el material de la nube termina en la estrella. Algo de esto queda atrás, formando un disco giratorio de gas y polvo alrededor de la estrella recién nacida. Este disco puede eventualmente unirse para formar planetas, lunas y asteroides. El gas y el polvo restantes son iluminados por la luz de la estrella recién nacida, creando una nebulosa hermosa y etérea. Sección 5. Reciclaje cósmico. El rol de las nebulosas en el universo. Saben, las nebulosas no son solo objetos hermosos para mirar. Juegan un papel crucial en la evolución del universo. Son los lugares de nacimiento de las estrellas, y las estrellas son los bloques de construcción de las galaxias. Sin nebulosas, no habría nuevas estrellas, y el universo sería un lugar mucho más oscuro y menos interesante. Pero las nebulosas no se tratan solo de creación. También se tratan de destrucción y renovación. Cuando las estrellas masivas llegan al final de sus vidas, explotan en supernovas espectaculares, lanzando sus capas externas de vuelta al espacio. Este material enriquece el medio interestelar circundante, sembrándolo con elementos pesados que eventualmente se incorporarán a nuevas estrellas y planetas. Sección 6. Obras maestras celestiales. Nebulosas famosas. A lo largo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentran innumerables nebulosas, cada una con su propia belleza e historia únicas que contar. Algunas, como la nebulosa de Orión y la nebulosa del Águila, son visibles a simple vista, mientras que otras requieren poderosos telescopios para observarlas. Estas obras maestras celestiales ofrecen una visión del poder y la belleza del cosmos, inspirando asombro y maravilla en todos los que las contemplan. Viajemos ahora a dos de las nebulosas más famosas, la nebulosa de Orión y la nebulosa del Águila, para presenciar las maravillas de la formación estelar y la intrincada belleza del cosmos. Sección 7. La nebulosa de Orión, una fábrica de estrellas. Ubicada en la constelación de Orión, el Cazador, la nebulosa de Orión, es una de las nebulosas más famosas y fácilmente reconocibles en el cielo nocturno. Es un vasto vivero estelar, donde miles de estrellas están naciendo. La nebulosa de Orión es tan brillante que se puede ver a simple vista, apareciendo como una mancha difusa de luz justo debajo del cinturón de Orión. A través de un telescopio, la nebulosa de Orión es una vista impresionante, una nube arremolinada de gas y polvo iluminada por la luz de estrellas recién nacidas. En el corazón de la nebulosa se encuentra el cúmulo del trapecio, un grupo de 4 estrellas masivas que iluminan el gas y el polvo circundantes, creando una deslumbrante exhibición de color y luz. Sección 8. La nebulosa del Águila. Pilares de la creación. En la constelación de Serpens, la serpiente, se encuentra otra nebulosa icónica, la nebulosa del Águila. Esta nebulosa es un vasto complejo de gas y polvo que se extiende por varios años luz. Es un lugar donde la magia del universo se despliega en todo su esplendor. Esta nebulosa es famosa por sus pilares de la creación, imponentes columnas de gas y polvo donde están naciendo nuevas estrellas. Estas estructuras colosales son verdaderos viveros estelares, donde la gravedad y la radiación trabajan juntas para dar vida a nuevas estrellas. Los pilares de la creación fueron fotografiados por primera vez por el telescopio espacial Hubble en 1995, y la imagen se convirtió rápidamente en una de las imágenes astronómicas más icónicas jamás capturadas. Esta imagen no solo nos mostró la belleza del universo, sino también la dinámica de la formación estelar. Los pilares son vastos, de años luz de altura, y esculpidos por la intensa radiación de estrellas masivas cercanas. La radiación y los vientos estelares de estas estrellas masivas moldean y esculpen las nubes de gas y polvo, creando formas espectaculares. Dentro de estos pilares están naciendo nuevas estrellas, cuya luz erosiona lentamente el gas y el polvo circundantes. Este proceso de erosión revela gradualmente las estrellas jóvenes y calientes que se están formando en su interior. La nebulosa del Águila es un ejemplo impresionante del ciclo continuo de nacimiento y muerte de estrellas que impulsa la evolución de las galaxias.
Este ciclo es fundamental para la creación de los elementos que componen los planetas y, en última instancia, la vida misma. La observación de estos procesos nos ayuda a entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Sección 9. Conclusión. El misterio y la belleza duraderos de las nebulosas. Las nebulosas son más que solo nubes de gas y polvo. Son los lugares de nacimiento de las estrellas, los lienzos sobre los que el universo pinta sus obras maestras más impresionantes y ventanas a la inmensidad y el misterio del cosmos. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un universo lleno de maravillas y belleza. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda las nebulosas, recuerda las increíbles fuerzas en acción, los ciclos de creación y destrucción, y la belleza infinita que se esconde entre las estrellas.